Bueno, muy buenos días. El día de hoy vamos a ver el tema de gases. Recordemos que cuando estamos hablando de gases, principalmente estamos haciendo referencia a un estado de la materia, el cual cumple pues ciertas características. Entonces recordemos que vamos a mirar los primeros tres estados de la materia, los estados principales. Recordemos que la materia puede tener más de tres estados, pero digamos que en condiciones normales que podemos encontrar en el planeta Tierra, pues estos son los más representativos. Entonces tenemos cuando las partículas están completamente unidas en la misma posición, vibrando permanentemente en esa región. En esto nosotros lo denominamos como el estado sólido. Ahora, si las partículas están un poco más separadas, pero todavía siguen influenciadas un poco más por la gravedad, además de que generan también pues cierta atracción, pero no son estáticas, es decir, se mueven entre ellas, ¿no? Es lo que nosotros denominamos el estado líquido. Y cuando todas las partículas se encuentran ocupando toda la totalidad del recipiente en el cual se encuentran, moviéndose de forma aleatoria las partículas y chocando contra las paredes y también chocando entre ellas, es lo que nosotros llamamos un gas. Y es en este estado en el cual nosotros nos vamos a centrar. Entonces vamos a mirar cada una de las variables y características que nos definen los gases y también cómo nosotros podemos determinar cada uno de sus estados. Entonces, inicialmente vamos a mirar qué es lo que nosotros vamos a utilizar para evaluar las características de un gas. Entonces, primero que tenemos que mirar es qué es lo que vamos a medir. Entonces, supongamos que tenemos un recipiente. Evidentemente, este recipiente tiene que ser tridimensional. Y en este recipiente tridimensional, hagámosle todas las paredes. Estas paredes son invisibles, ¿no? Entonces tenemos un recipiente tridimensional en el cual vamos a colocar todas las partículas. Entonces vamos a colocar unas partículas que hacen parte pues, de este espacio, ¿sí? Y están en estado gaseoso, como dijimos, ocupan varios lugares en ese espacio. Y pues se están, como dijimos, moviendo de forma aleatoria, chocando contra las paredes. Entonces este choca con esta pared, este choca con este choca con este, y también entre ellas. Entonces están chocando entre ellas. Así nos damos cuenta pues que esas partículas están moviéndose, chocando contra las paredes del recipiente, chocando contra ellas y moviéndose de forma aleatoria en todo el recipiente. Lo primero que tenemos que tener acá en consideración es el volumen. Recordemos que pues bueno, el volumen es el espacio que ocupa un cuerpo, en este caso como el gas siempre está en un recipiente, entonces el volumen será el volumen de ese recipiente. Por ejemplo, si este recipiente tiene un tamaño o un volumen de 3 litros, pues las partículas que encontremos ahí pues se asumen que están también ubicadas en 3 litros porque ya no hay aire dentro de ese recipiente sino únicamente el gas que estemos trabajando. Y como acabamos de notar, el volumen se mide con la unidad de litros. Esto se utiliza normalmente simplemente como pues las unidades con las que vamos a trabajar cuando estemos hablando de gases y son pues como decimos los recomendados por la comunidad internacional, ¿no? Es lo que nosotros denominamos las unidades internacionales de medida. Entonces siempre va a ser, cuando hablemos de volumen, pasarlo a litros. Entonces si estamos en centímetros cúbicos, por ejemplo, pues tendremos que pasarlo a litros. Si estamos en mililitros, también pasarlo a litros. Es decir, todo tipo de volumen que nosotros encontremos, tendremos que pasarlo a litros en búsqueda, como les digo, de llegar a las unidades pues internacionales. Ahora, ¿qué otra variable vamos a tener en consideración? Evidentemente, el número de moléculas. Pero el número de moléculas no va a ser contada de forma individual. Es decir, no, si acá hay 30 moléculas, no vamos a decir que n es igual a 30, sino que vamos a agrupar esas moléculas en diferentes conjuntos. Nosotros ya sabemos que un conjunto de moléculas,
que es una cantidad específica, se llama mol. Es decir, si tenemos 2 moles, entonces multiplicamos y ya sabemos cuántas moléculas son. Entonces, el número de partícula o el tamaño de partícula, cantidad de partícula, nos la vamos a dar en moles. Y como dijimos, es la cantidad de partículas que pueden haber. Pueden ser 1 mol, 2 moles, media mol, ¿sí? Que recordemos es un conjunto de moléculas que se encuentran, no de partículas que se encuentran del gas. Nos da el número. También vamos a tener en cuenta la presión. La presión, recordemos, es la fuerza por unidad de área. Quiere decir, es la fuerza que se ejerce en un punto específico. Como estamos hablando de un gas, entonces es la fuerza que ejerce el gas en las paredes del recipiente. Esa fuerza se genera principalmente, como dijimos, por la cantidad de choques que hacen las partículas en las paredes. Evidentemente, la cantidad de moléculas, por ejemplo, las moles, influyen en cuánta presión puede ejercer un gas en un volumen específico, pero entonces es eso, la cantidad de choques que pueden tener las partículas de ese gas con las paredes del recipiente. Normalmente, pues hay varias unidades de medida de presión. Por ejemplo, podemos tener milímetros de mercurio, también podemos tener torricelli, pero nosotros vamos a trabajar con la unidad de atmósferas. ¿Por qué se denomina atmósferas? Pues la presión atmósfera, o la presión de unidad, la unidad de presión de atmósferas, nos dice que una atmósfera es la presión que genera la atmósfera sobre el planeta Tierra en el nivel del mar. Recordemos que a nivel del mar pues se genera una presión porque pues hay una columna de aire sobre pues la Tierra, ¿sí? Y esa presión ejercida es de una atmósfera. De ahí en adelante pues vamos mirando, por ejemplo, más cercano a lugares más altos, pues evidentemente la presión va disminuyendo, entonces 0.5 atmósferas o 0.6 atmósferas se va disminuyendo, y evidentemente cuando pasemos debajo del mar, por ejemplo, pues la presión va a aumentar con una mucho más fuerte, ¿no? Con una unidad mucho más fuerte, entonces puede llegar a 6 atmósferas, etcétera. Y así nosotros vamos a trabajar también con esa unidad de presión, atmósferas. Recordemos que es influenciada la presión a partir de la cantidad de choques que puede llegar a tener las partículas del gas en las paredes del recipiente. Otra unidad de medida que nosotros podemos también tener en consideración es la temperatura. Nosotros normalmente cuando estamos hablando de temperatura en pues nuestra vida cotidiana utilizamos grados centígrados. Dependiendo de dónde seamos, también se puede utilizar grados Fahrenheit. Pero los grados centígrados ni Fahrenheit son considerados en las unidades internacionales de medida, porque al ser grados tienen valores negativos y los cálculos pueden llegar a ser un poco complejos con esos valores, digamos, tan cambiantes. Entonces lo que se utiliza es la unidad Kelvin, que es la temperatura absoluta. Kelvin tiene la característica, o la unidad de temperatura de Kelvin tiene la característica de que no tiene valores negativos, solamente tiene valores positivos. El valor más pequeño es de 0 Kelvin. No se utiliza el superíndice de grados porque los Kelvin, como dijimos, no son los grados, son valores absolutos. Entonces, el 0 Kelvin es la temperatura más baja posible que puede llegar a tener cualquier cuerpo en la naturaleza. No es posible para un cuerpo normalmente llegar a una temperatura más baja de 0 Kelvin. En grados centígrados, los 0 Kelvin sería menos 273 grados centígrados. Y esa es la temperatura más baja para que tengamos una idea de cuánto temperatura puede llegar a tener un cuerpo, el mínimo temperatura que puede llegar a tener un cuerpo. Entonces se utiliza Kelvin, como decimos, para facilidad de cálculo, y también, como hemos estado diciendo, porque es lo propuesto por la comunidad internacional en las unidades internacionales de medida. Esos son los 4 variables normalmente que afectan el comportamiento de un gas. Dependiendo del volumen, de la cantidad de moles, la presión que ejerzan esas moles y la temperatura a la cual se encuentra el gas, su comportamiento va a tener
pues unas características u otras, aunque casi siempre pues se va a comportar de una forma muy específica que ya estaremos viendo. Bueno, para evaluar esta temática introductoria a los gases, vamos a realizar un pequeño examen, una evaluación, y la próxima vez empezaremos a realizar nuestros cálculos acerca, o inicialmente miraremos el comportamiento de un gas en condiciones específicas. Bueno, espero que les haya gustado, que hayan aprendido y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.